Seguro que has oído antes la palabra Medjay, pero ¿de quiénes se trataba? ¿Eran personajes reales? ¿Por qué nuestro podcast lleva este nombre? Escúchanos hasta el final y da respuesta a estas preguntas y a muchas otras que seguro que se te van ocurriendo. Los Medjay del Faraón. Un podcast de Badri Harun y Miriam Bueno. Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Los Medjay del Faraón, en el que os vamos a hablar de esta figura. Pero vamos a empezar por algo que quizás todos conocemos. Badri, ¿dónde aparecen los Medjay en la cultura moderna? Los Medjay aparecen en la cultura moderna como en el caso de la película La momia del 99. En esta película son esos hombres o ese grupo de hombres que vigilan el desierto y están en negro concretamente a la ciudad sagrada para evitar que el sumo sacerdote Emhotep vuelva a la vida. Veremos que este aspecto que sale en la película de vigilancia es real o era real en determinados momentos de la historia del Antiguo Egipto. Pero, Miriam, esta película en sí me enfada porque hay otros muchos aspectos de la película que no son totalmente ficticios. Que son totalmente ficticios. Por ejemplo, cuando aparece la ciudad de Tebas y al fondo salen las pirámides. Como intenta resurreccionar a su amada esta y aparecen 5 vasos canupos. Y por eso repetí la película tres veces, la escena, para saber el quinto vaso canupo ese, qué cabeza tiene. Al final salió la cabeza de una leona, pero ya. El vaso de Sekhmet, innovaciones que hace el cine. Pues sí, aparecen en la película de la momia y los Medjay aparecen también en el juego Assassin's Creed Origins, que si no lo has probado te lo recomiendo mucho. En el Soy que el muy protagonista Bayek de bueno para esos Siwa juegos, perdón. decía que en este juego de Assassin's Creed Origins el protagonista, que se llama Bayek de Siwa, es el último heredero del linaje de los Medjay. Pero, ¿quiénes eran realmente? Medjay es el nombre que recibía en la historia del Antiguo Egipto una zona al norte de Sudán que estaba habitada por un pueblo nubio. Pero para que nos ubiquemos mejor, debemos de entender la geografía de Egipto. Egipto hoy en día está dividida básicamente en 2 zonas sociogeográficas. El Bajo Egipto, que es el norte, el delta, hasta el Cairo. Y del Cairo hacia el sur, hasta prácticamente el templo de Abu Simbel, lo llamamos el Alto Egipto. Y se caracteriza por sus montañas, menos tierra cultivable. Y por estas montañas vivimos los egipcios en menos de 4% de la superficie de todo el país. Esto actualmente. Pero desde la época prehistórica y durante la época faraónica, Egipto estaba dividido también en las mismas 2 zonas sociogeográficas. Eran independientes y en conflicto, hasta que un rey, que es el rey Nemes, alrededor del 3000 antes de Cristo, hizo la unión entre los dos. Pero el Alto Egipto, que es el sur de Egipto, en la época faraónica se terminaba en la ciudad de Asuán, exactamente por la primera catarata. Y a partir de esto empezaba otro reino totalmente independiente de Egipto, se llamaba el reino de los nubios. Y los nubios también tenían Baja Nubia, que es el norte, y Alta Nubia, que es el sur. En esta Baja Nubia existía una zona, se llamaba Medja. Entonces, Medja prácticamente no estaba dentro del territorio egipcio. Eran nubios, pero es que además se diferenciaban anatómicamente de los egipcios. Por lo visto, según los restos arqueológicos que se han hallado en algunas tumbas que pertenecían a Medjay,
Su anatomía muestra rasgos africanos arcaicos, como grandes mandíbulas y una mayor altura y fortaleza que los egipcios de aquella época, por lo que serían muy aptos para la profesión de guerreros, que es a lo que se dedicarían en muchos casos. Aunque en algunos periodos formaron parte del ejército egipcio y eran además importantes conductores de caravanas por el desierto para esta antigua civilización, también tenemos pruebas de que hubo importantes enfrentamientos entre los egipcios y los medjay, es decir, en unas épocas colaboraron entre ellos, pero en otras épocas fueron enemigos. Así que no todo era colaboración y relación estrecha. Además, vamos a ir viendo que la concepción del término medjay, es decir, el significado del término, irá variando con el paso del tiempo, al igual que ocurre con muchísimas otras cosas de la cultura del Egipto faraónico. Pues tenemos que tener en cuenta siempre que se trata de un periodo histórico de unos 3.000 años en el que muchas cosas permanecen, o la base de muchas cosas permanecen, pero otras cosas van evolucionando, cambian el significado, los matices o incluso el papel que tenían en la religión o en la sociedad. Pero sabemos, Miriam, que en el Reino Antiguo, exactamente en la época de las pirámides, había Medjay en el desierto de Nubia, en las montañas del Mar Rojo y en la región de Atabay, al este de Sudán, con contacto con los egipcios. Porque la primera mención de los Medjay en documentos escritos data a la sexta dinastía, cuando son mencionados en el estado de diferentes pueblos por un príncipe llamado Uni, que era anciano, visir y también Shati en la época de Pepe I. Pero, ¿qué es Shati? Pues un chati es también lo que se llama un visir. Y en el antiguo Egipto era algo así como lo que actualmente es un primer ministro o un presidente del gobierno. Es decir, el faraón, que no podía estar en todos los sitios ni hacer todo el trabajo, delegaba algunas tareas en estos personajes y por eso eran muy relevantes en la sociedad egipcia. Tenemos además constancia de algunos de sus nombres por la conservación de sus tumbas, como es el famoso caso del visir Regmire del Reino Nuevo, en cuya tumba, por cierto, hay escenas de danza, ahí ya lo dejo, y también es el caso del mencionado Uni o Weni, que tú has dicho, Badri, que era visir de Pepi I, y su autobiografía dice así. El príncipe Uni, gobernador del Alto Egipto, consejero, guardián de Heracópolis, gobernador de Negbet, compañero único y el venerable ante Osiris. Dice: Su Majestad tuvo que actuar contra los asiáticos, los habitantes de las arenas. Su Majestad formó un ejército de muchas docenas de miles de hombres, de todo el Alto Egipto, del Bajo Egipto, nubios de Ertet, nubios de Medja, nubios de Sam, nubios de Wawat y nubios de Cao. Su Majestad me envió al frente de ese ejército, habiendo príncipes, compañeros únicos de palacio, jefes y gobernadores de distrito del Alto y del Bajo Egipto. En este texto y otros de la misma época, es decir, del Reino Antiguo, el término Medjay se refiere a la gente de la tierra de Meded o de Medja, una zona al este de la Segunda Catarata, en la tierra de Nubia. Por un decreto del propio Pepi I, sabemos que esta zona sería, al menos hasta cierto punto, tributaria de Egipto, pues se menciona, entre otros títulos de la burocracia egipcia, el de supervisor de Medja. También, Miriam, por otro lado, hay distintos testimonios en las tumbas de los monarcas de Asuán y por informes de los conductores de caravanas de Elefantina que estos Medjay se encargaron del control de la zona. Es lo que decíamos, hacían como varias tareas a la vez.
Seguimos avanzando y en el Reino Medio tenemos registrado el sometimiento de los Medjay a Egipto en las enseñanzas del rey Amenemhat a su hijo Sesostris, un texto de la literatura sapiencial egipcia. Principio de instrucción que hizo la majestad del rey del Alto y Bajo Egipto, Amenemhat, justo de vos, cuando habló en una revelación a su hijo, el Señor de todo. Dijo: álzate en gloria como un Dios. Escucha lo que voy a decirte, para que puedas reinar en la tierra, gobernar en las orillas y aumentar el bienestar. He dominado a los leones, he atrapado a los cocodrilos, he sometido a los nubios y he capturado a los Medjay. Hice que los asiáticos marcharan como perros. En este periodo, en el Reino Medio, además, el término Medjay evoluciona y se referirá más a una tribu nómada que a un territorio geográfico concreto. Por ejemplo, en algunos de los despachos escritos de la fortaleza de Semna encontramos referencias a los Medjay como nómadas del desierto. Semna es una fortaleza en Sudán. Es una fortaleza debajo del lago Nasser, dentro del lago Nasser. Está totalmente sumergida. No, pero debemos de explicar a la gente qué es el lago Nasser. El lago Nasser es el que se formó por construir la presa de Asuán en el 1970 y tiene 500 kilómetros de largo, y ahora ya casi todo el reino de los nubios está por abajo del agua. Sí, sí, está la fortaleza de Semna, la fortaleza de Bujén también está en el lago Nasser, quedó Y todo debía de allí. haber estado el templo de Debod por abajo del agua, pero ya ahora está Eso en es, mejor sitio. lo tenemos aquí cerquita, déjanos tener algo, tú que tienes el Cairo y te mueves por todo Egipto, deja que los demás también No, tengamos yo un tengo poco las de... pirámides, nada más, viéndola desde la terraza. Pues decíamos eso, en la fortaleza de Semna, en algunos despachos, en algunos escritos dirigidos a esta fortaleza se menciona también a los Midyai. Vamos a escuchar uno de ellos. Es una comunicación a tu escriba, vida, prosperidad y salud, en relación a los 2 soldados y los 70 Medjay que fueron siguiendo esta pista en el día 4 del 4º mes de la estación del invierno. Han venido a informarme hoy al atardecer que habían traído 3 hombres Medjay y 4 niños y niñas, diciendo: los hemos encontrado al sur del límite del desierto, bajo la inscripción de Shemu, al igual que 3 mujeres. Así hablaron ellos. Entonces interrogué a esos Medjay, diciendo: ¿de dónde habéis venido? Ellos dijeron: nosotros vinimos de la fuente de Ebhet. Entonces yo envié un mensaje cerca de ellos a la fortaleza de Semna. Parece que sus labores principales incluirían, por lo tanto, el trabajo en las guarniciones que se encontraban en fortificaciones egipcias en Nubia, como la que hemos mencionado de Semna. También patrullaban el desierto y podían ser soldados y guías o escolta del ejército egipcio. Siguiendo la misma idea que los Medjay iban a favor y en contra, sabemos que los Medjay participaron en las guerras que hubo contra los Hyksos, junto a los faraones de Luxor en el segundo periodo intermedio. En el Reino Nuevo, con la expansión del territorio egipcio, los Medjay terminan de ser una fuerza de combate, ya no pelean. Y el término se comienza a usar como un sinónimo de policía, siendo este grupo durante la dinastía 18, mi adorada dinastía 18, una fuerza policial paramilitar de élite, que tenía como principal función proteger las zonas de valor, especialmente en las áreas de interés faraónico como ciudades, palacios, cementerios reales o incluso las propias fronteras. Destaca su presencia, por ejemplo, en el poblado de Deir el Medina o en el Valle de los Reyes.
Poco a poco acabarán alcanzando también la labor de servir de escolta o guardia personal del propio faraón gobernante. ¿Verdad, Badri, que te gusta a ti lo del Entonces, no, cine? espera, porque este punto me hace recordar la segunda parte de la película La momia. Eso Sabía data yo. al 2001. Eh, no sé si recuerdas la película o no, pero la prato- protagonista, la mujer, Sí, sí, sí. la actriz, recuerda su vida anterior cuando era hija de Sete I. Eso quiere decir que ella es hermana de Ramsés, pero Ramsés no aparece en esa película. Una Entonces, pena. ella recuerda que tenía otra vida anterior, hija de Sete I, y que en su vida anterior esta, desde su terraza, vio el asesinato de su padre a manos del sacerdote Imhotep y su amante, Anj-Senamú. Y en este punto ella se puso a gritar, oh Medjay, salvad a mi padre. Ujú. Entonces, esta película por lo menos mencionó algo verdadero a pesar de todas las otras tonterías que ya le hemos hablado y podemos seguir hablando. Hablando de que de verdad eran guardia personal del faraón que debían de haberle salvado del asesinato. Lo que yo te diga, que es que los Medjay al final servían para un montón de cosas, valían para cualquier trabajo que les pusieran en Egipto. Aunque al principio el grupo de los Medjay solo constaba de los que se consideraban étnicamente Medjay, es decir, estaban diferenciados y descendían además del antiguo grupo tribal, esto con el paso del tiempo va cambiando y cada vez más egipcios se unen a la profesión. Según los registros escritos que conservamos, se puede observar que varios jefes y capitanes Medjay tenían nombres egipcios y eran descritos como tales. El porqué de este cambio no lo sabemos exactamente, pero es posible que fuera porque al ser un grupo de élite, los egipcios desearían tener un estatus social similar. Conocemos, por ejemplo, el caso de Mahu, jefe de los Medjay o de la policía de Akenatón, cuya tumba se conserva actualmente en la ciudad de Tel el Amarna. Así, los Medjay pasarían de ser unos mercenarios nubios hasta convertirse en una élite policial encargada de proteger al faraón y los lugares más importantes de Egipto. Pero eso es el círculo natural de cualquier poder. Empezando fuerte, va subiendo, subiendo, llegar al auge, después desaparecer o la decadencia, porque a partir de la dinastía 20, ya justo después de convertirse en élite policial, desapareció el término Medjay en todos los escritos. Puede ser por desaparecer la profesión o por el cambio de término. Sin embargo, encontramos a un grupo mencionados como Medet. Puede ser que cambio lingüístico, que esos Medet se lucharon contra los Coshitas. Los Coshitas son otros nubios. Y esto en el siglo V y cuarto antes de Cristo. Entonces, si estos Medet son los propios Medjay, quiere decir que ellos se lucharon contra sus otros nubios, o sus propios nubios, a favor de los egipcios. Entonces, quién sabe. La historia que va cambiando y todavía nos quedan cosas por investigar y por descubrir, para que luego digan que en Egipto ya está todo descubierto y todo hecho en el campo de la egiptología. Nada, todavía quedan cosas por explorar. Seguimos avanzando y ya en la época tolemaica y romana, el papel de los Medjay fue ocupado por los blemios, de los que después descienden los bejas, un pueblo nómada que vive en las montañas del Mar Rojo en Sudán. Estos blemios se hicieron con el control de las minas y el comercio de gemas y entre los siglos III y V después de Cristo invadieron el Alto Egipto y Nubia y llegaron hasta el oasis de Jarga en el oeste y hasta la península del Sinaí en el norte. Pero eso quiere decir que han sustituido los Medjay por otros casi de la misma región, aprovechando las características físicas de esas personas. Sí, sí, es Siempre al buscando un final. guardaespaldas que sea
alto, fuerte, musculoso y dispuesto para recibir una pala. Y no como los egipcios, alto, fuerte, musculoso y no como los egipcios. Que no sea egipcio y ya está. Pero Los Medjay del Faraón. Un podcast de Badri Harun y Miriam Bueno. Y ahora, después de descubrir quién eran los Medjay en el Antiguo Egipto, vamos a pasar a hablar de nuestro podcast. En esta primera temporada, si Miriam me permite seguir hasta el final de la temporada, ya vamos veremos. a intentar, vamos a intentar redescubrir la historia de Egipto a través de redescubrir la historia de los viajeros egiptólogos que fueron los que desenterraron y dieron a conocer los monumentos egipcios y también la historia del Antiguo Egipto. Y al decir redescubrir la historia de esos egiptólogos, porque normalmente solo conocemos detalles sobre el descubrimiento en sí, la tumba de Tutankamón, ¡pum! El escondrijo de no sé qué, ¡pum! Pero lo hacemos sin saber del descubridor mismo, de lo que había por atrás de ese hallazgo o de ese descubrimiento, los obstáculos y dificultades que se encontraron durante su trabajo en Egipto. Teniendo en cuenta algo muy importante, que estamos hablando de casi 200 años de egiptología, durante los cuales cambiaron las circunstancias del país, las circunstancias del mundo entero, dando efecto a las excavaciones, a los descubrimientos, e incluso a la valoración de estos descubrimientos tanto en Egipto como fuera de Egipto. Como dice Chris Naughton, el egiptólogo británico al que además admiro, en su obra Cuadernos de Notas de los Egiptólogos, leo: ya no podemos percibir realmente la sensación de misterio, asombro o sobrecogimiento que debieron de haber experimentado aquellos para quienes llegar a Egipto suponía un largo y arduo viaje, y para quienes quedarse a fin de conocerlo significó todo tipo de incomodidades y adaptaciones, a paisajes secos y polvorientos, al calor abrasador, a lenguas desconocidas, tanto antiguas como modernas, a costumbres inesperadas y a formas novedosas de desplazarse, ya fuera flotando serenamente llevados por las corrientes de un Nilo cristalino, como soportando las subidas y bajadas de un paseo en camello, o peor, viéndose zarandeados sobre el lomo de un burro azuzado. Teniendo toda la razón. Por eso en nuestro podcast veremos que los egiptólogos o descubridores han actuado de alguna manera como Medjay, al hacer que con sus descubrimientos, o por lo menos por sus diarios y descripciones, podamos conocer parte de la cultura material del Antiguo Egipto, que un día, en algunos casos, la hemos perdido. Pues su documentación o su divulgación de sus propios hallazgos son en muchos casos las únicas fuentes que tenemos para saber cómo eran estos restos arqueológicos en la propia época faraónica y cómo era la vida, cómo era la gente, la religión o hasta la política en ese fascinante periodo del Antiguo Egipto. Y relacionado con esto, Badri, el mismo Chris Naughton dice: a medida que cada vez más aventureros comenzaron a hacer el viaje por el Nilo, cada uno trató de mejorar las notas de los que habían ido antes y a elaborar estudios más completos. Cuando estas notas comenzaron a acumularse, los académicos vieron avivado su deseo de entender esta gran pero misteriosa civilización y, en particular, a comprender las inescrutables inscripciones que encontraron en las paredes de templos y tumbas y en toda suerte de curiosos y bellos objetos, muchos de los cuales habían comenzado a viajar a casa con nuestros aventureros y podían contemplarse en los principales museos de Europa. Y así es como nació la egiptología. Las notas y dibujos que los aventureros se llevaron a casa
dan cuenta de un momento concreto de Egipto, otro Egipto del pasado, aunque más reciente. Y en los diarios de estos aventureros descubrimos un Egipto en una época en la que estaba cambiando a gran velocidad. Vaya, este Chris Naughton dice muchas cosas verdaderas. Es que porque había tenido buena guía cuando ha venido a Madrid. Bueno, ojalá fuera por eso, pero no, yo creo que Chris Naughton ya decía cosas antes de que coincidiéramos, sí. Estuve trabajando en una exposición sobre la mujer en el Antiguo Egipto en Madrid y tuve Hijas la del Nilo, gran ¿sí? hijas del Nilo, efectivamente, Ajá. y tuve la gran suerte de poder hacer de guía de Chris Naughton una tarde entera y estar hablando con él de cosas varias, Ujú. egiptológicas. Y, y, bueno, pues eso, fascinante. Yo le conocía, sabía un poco quién era antes de conocerle, pero ya después es como, soy su fan, soy su groupie. Y de verdad ya tiene la razón en lo que está diciendo del fragmento que acabas de leer, porque esos objetos que se llevaban a Europa tras descubrirlos en Egipto ayudaron mucho que algunos estudiosos de la egiptología nunca viajaron a Egipto. Tenemos un ejemplo de un sacerdote anticuario alemán, se llamaba Athanasius Kircher. Eso era un sacerdote anticuario del siglo XVII. Nunca ha venido a Egipto, aún eso ha hecho muy buenos estudios sobre la historia del Antiguo Egipto. Sin embargo, poco a poco irá aumentando la curiosidad por Egipto y eso es lo que hizo también aumentar el número de viajeros y eso daría lugar también a los inicios de la egiptología como lo conocemos hoy en día con la primera gran expedición de Napoleón Bonaparte, pero perdón, en Egipto la llamamos la invasión francesa. Sabía que estabas deseando decir lo de la invasión. Expedición. Que quedó muy Los nombres, documentado. las cosas hay que llamarlas con sus nombres. Sí, Cuando sí. estamos hablando de la egiptología, sin reconocer el derecho de los egipcios en su país, en el patrocinio de su país, será la expedición francesa. Pero cuando los egipcios son los heredores de los faraones, será la invasión francesa. Pero eso le dejamos para más tarde. Perfecto. Además, Badri y yo actuaremos también de una forma u otra como Medjay al poner en valor ese grandísimo patrimonio cultural que tiene Egipto y dándolo a conocer de una forma verídica y documentada, como Chris Naughton, hasta conectarlo con la vida actual en el país del Nilo. Pero bueno, hablando de estos europeos, llama además la atención el tema de cómo iban pasando la bandera de uno a otro como descubridores importantes, empezando, por ejemplo, con el caso de Amelia Edwards, que propuso a su amigo Flinders Petrie para ocupar la cátedra de egiptología del University College de Londres, quien a su vez tendría a su cargo a un joven Howard Carter, que más tarde en su propia excavación descubriría la tumba de Tutankamón, y así vemos como unos se van relacionando con otros. Pero vaya, Miriam, una figura como Amelia Edward no se puede pasarle al nombre así. A No, esta no, mujer hay que dedicar un episodio entero. ¿Te parece? me parece. Por eso a ella estará dedicado el siguiente episodio de nuestro podcast. Así que vamos, después Para de, una mujer, claro, sí, Amelia Edward. toca Amelia Edwards. Alguna cosa más Eh, contaremos y alguna cosa más relacionaremos. Y creo que no va a ser la única mujer de la que vamos a hablar en la primera temporada del podcast, pero no vamos a contar nada, que la gente siga escuchándonos para saber de quién más vamos a ir hablando. Así que si queréis saber de quiénes vamos a hablar o escuchar lo que tenemos que contaros sobre Amelia Edwards, no dejéis de seguirnos en Instagram, donde podréis encontrarnos con el nombre de los Medjay del Faraón, y en nuestra página de Facebook. Además, si te ha gustado este podcast, tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguir nuestro perfil en Spotify para poder enterarte de los siguientes episodios que lanzaremos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Te esperamos. Badr Harun
Miriam Bueno y será con nosotros Emilia Edward. Los Medjay del Faraón. Un podcast de Badri Harun y Miriam Bueno.